Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo Crímenes y Palomitas. Y hoy os traemos un programita extra como regalo para esta noche, porque estamos en Halloween. Javi, ¿truco o trato? Yo siempre trato. Siempre trato, Siempre ¿no? trato. ¿No te gustan los trucos? No, trato. Joder. Bueno, yo soy más de truco. Me gusta la emoción del truco. Pues, bueno, venimos a contaros historias de miedo y venimos, como siempre, junto a mi querido y terrorífico Javi Serrano. Muy buena. Nuestro indispensable y espeluznante Manuel Serrano a los mandos. Manuel, ¿tú eres más de truco o de trato? Bueno, luego nos lo pone. Yo más de truco. Más de truco, perfecto. Y bueno, yo, una humilde y creepy servidora, Verónica Jiménez. Ya sabéis que podéis encontrarnos en YouTube, en el canal de La Guarida del Lagarto, también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast como Crímenes y Palomitas. Y suscribiros, que nos hace mucha ilusión, y también seguirnos en Instagram, también es Crímenes y Palomitas, y así seguimos creciendo en esta comunidad que a ver si la hacemos grande y llena de gente que le gusta el true crime. Y bueno, nosotros, como somos unos clásicos, porque somos de la vieja escuela, hoy vamos a contar una historia que se ha contado un montón de veces y se ha llevado al cine un montón de veces, pero hoy la vamos a contar un poquito diferente, ¿verdad, Javi? Pues sí, Vero. Viajamos a Estados Unidos a mediados del año 70 y en esa época el país estaba hecho un caos. Era la guerra de Vietnam, había dejado miles de muertos y una generación entera marcada por el desencanto. El escándalo de Watergate terminó por dinamitar la confianza en las instituciones. Mientras tanto, el petróleo escaseaba, las calles hervían en protestas y el sueño americano parecía que se derrumbaba. Ese mismo año, el hombre había llegado a la luna. Y lo que pasa es que empezaban a mirar de nuevo hacia el infierno. Las librerías se llenaban de manuales de ocultismo, las revistas hablaban de exorcismo, posesiones, las tablas de Ouija se vendían como si fueran juegos de mesa. De hecho, yo me recuerdo que en los 80 compré yo una tabla de Ouija en un kiosco. Sí, es que era una cosa como muy normal. Era como vas al kiosco y te compras tu tabla de Ouija. Por ejemplo, ¿no? Pues para hablar con las personas que ya no Y el cine, bueno, pues no se quedaba atrás. Películas como El Exorcista, Carrie, La Profecía, La Semilla del Diablo. Todas estas películas reflejaban el miedo colectivo que parecía flotar en el aire. Estados Unidos convulsionaba y muchos buscaron refugio en lo sobrenatural, quizás porque mirar hacia lo invisible dolía menos que enfrentarse a la realidad. Y si hay algo que simboliza lo sobrenatural en el imaginario colectivo, son las casas encantadas. Porque hay casas que parecen tener memoria, paredes que respiran, maderas que crujen y no por el viento, sino por el peso de los recuerdos. Lugares que guardan los secretos de los muertos y los susurran a los vivos. El 112 de Ocean Avenue en Amityville, esto está en Long Island, en Nueva York, era una de esas casas. Era una construcción de los años 20 de madera oscura con un tejado a dos aguas y dos ventanas muy particulares que de noche parecían ojos. Las míticas ventanas. Ojos que miraban al río Amityville Creek y ojos que tal vez habían visto demasiado. Allí vivieron durante varios años la familia DeFeo. La familia DeFeo se mudó a Amityville desde Brooklyn a comienzos de los 70. Buscaban dejar atrás viejos problemas y empezar de nuevo en un vecindario tranquilo, con calles amplias, casas con jardín. A simple vista parecían una familia católica de clase media, con una vida estable, sin sobresaltos, pero las apariencias engañan. Dentro de la casa el ambiente era tenso. Ronald DeFeo, el padre, imponía una autoridad férrea y mantenía una relación complicada con su hijo mayor, Ronald Jr., al que todos llamaban Butch. Quienes los conocían recordaban los gritos, las discusiones, el mal ambiente constante. Era evidente que Butch no encajaba en la dinámica familiar. Con el tiempo empezó a faltar a la escuela, se alejó de los amigos, cayó en el consumo de drogas y alcohol.
La desconfianza, el aislamiento, los estallidos de ira se convirtieron en parte de la rutina diaria. Para quienes conocían la casa por dentro, la sensación estaba claro. Algo se cocía, algo iba a pasar, y pasó. Pasó durante la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr. cogió un rifle, un Marlin calibre 35 y asesinó a tiro a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Ninguna de las víctimas presentaba señales de haberse despertado y todas fueron halladas con en boca abajo en sus camas, en pijama y con disparos en la cabeza o en la espalda. Tras el crimen, Bach salió de la casa, hizo un montón de cosas, pero se dirigió a un bar cercano y cuando entró muy alterado diciendo que habían matado a su familia. Han matado a mis familias, llegaba él así muy nervioso. Varios vecinos, porque era un bar muy cercano a la casa, varios vecinos lo vieron desesperado y llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron la escena intacta y al principio hubo dudas, pero después terminaron deteniendo a Bach como principal sospechoso. Durante los interrogatorios, primero intentó inculpar a un sicario de la mafia, porque esta familia era de ascendencia italoamericana, pero terminó confesando. Dijo: una vez que empecé, no pude parar. Más tarde añadió otra versión. Dijo y aseguró que voces dentro de la casa le habían ordenado hacerlo. Los investigadores comprobaron que tenía antecedentes de consumo de alcohol y drogas. Eso lo que aumentó fue la confusión de las verdaderas motivaciones. La autopsia reveló que las víctimas no habían sido sedadas y los vecinos afirmaron no haber escuchado ningún disparo. Algo difícil de entender considerando la potencia del arma de fuego. El juicio avanzó rápido. Al principio Bach asumió la responsabilidad, pero con el tiempo fue cambiando de historia varias veces, cambió la versión. En ocasiones dijo que su hermana Dam había disparado a sus hermanos, en otra ocasión que había actuado con unos cómplices, pero ninguna de estas versiones fue coherente ni respaldada con pruebas. Los fiscales insistieron en que no existía evidencia de drogas, ni colaboración, ni intervención ajena. Algunos peritos intentaron justificar el silencio de la casa por el grosor de las paredes, el ruido de la lluvia, pero nada fue concluyente. Finalmente, el 4 de diciembre de 1975, el jurado declaró a Ronald DeFeo Jr. culpable de 6 cargos por asesinato en segundo grado. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Sus posteriores intentos de apelar o alegar manipulación por parte de la defensa fueron rechazados. Un pequeño perfil que se le dio a esta persona, perfil psicológico, fue que Ronald DeFeo Jr. presentaba un perfil de psicopatía funcional, con elementos de resentimiento familiar, impulsividad, abuso de drogas y falta de empatía. No era el típico psicótico clásico, sino un sujeto antisocial, violento, con rasgos paranoides, producto de una infancia traumática y un entorno familiar disfuncional. Ahí es nada. Bueno, pues después la casa se quedó vacía. El eco del crimen se coló entre las paredes y la pintura se agrietó con el paso del invierno. Nadie quería vivir allí. Hasta diciembre del 75, cuando George y Kathy Lutz aparecieron. Era una pareja joven, muy joven de hecho, de 30 años y 28, George 30 y Kathy 28, casados en segunda nupcia, con 3 hijos que tenía Kathy y que aportaba de su matrimonio anterior. George no pudo resistirse a esa oferta. En la casa pedían por ella $80,000 y la casa tenía y tiene 3 plantas, piscina, jardín gigantesco y hasta un embarcadero propio, porque claro, estaba en la orilla del río. Eso era demasiado tentador. Así que la compraron y se mudaron al 112 de Ocean Avenue, sin saber que estaban entrando a una de las casas más temidas de Estados Unidos.
la misma donde apenas un año antes Ronald DeFeo Jr. había asesinado a toda su familia. Pues solamente 28 días después, los Lutz salieron huyendo, dejando todo atrás. Según contaron, la casa estaba poseída por algo oscuro. ¿Pero qué fue lo que pasó durante estos días para que huyesen despavoridos sin ni siquiera recoger sus enseres personales? ¿Qué pasó? Pues al parecer todo empezó con moscas. Moscas, miles de moscas, en pleno diciembre, cubriendo ventanas, el techo, las paredes, todo era una manta de moscas. Kathy intentaba matarlas con un trapo, pero volvían a aparecer una y otra vez. El problema era que afuera hacía mucho frío y no tenía sentido. Las moscas normalmente cuando aparecen cuando hace calor y con ambientes húmedos, pero es que estamos hablando de Nueva York en diciembre. Y hablando de frío, dentro de la casa había zona helada. No conseguían calentar algunas habitaciones, así daba igual lo que hicieran, pero hacía un frío en esa casa, según ellos decían, que además la temperatura bajaba de golpe, de pronto estaba más o menos bien, de pronto bajaba como si algo invisible absorbiera el calor del ambiente. Los testimonios hablaban sobre olores repugnantes, un hedor como a carne podrida, a excremento, que de repente aparecía y desaparecía igual de rápido. Luego también estaban los elementos más inquietantes de este caso, una sustancia viscosa que según los Lutz era una baba verdinegra, espesa y pegajosa que rezumaba de las cerraduras, de las paredes e incluso del suelo. Dijeron que lo limpiaban y volvía a aparecer, como si la casa estuviera viva. Y no solo eso, había puertas que se abrían solas, ventanas que se cerraban de golpe, objetos que cambiaban de lugar o aparecían destrozados sin explicación. A veces Kathy, por ejemplo, encontraba su costurero abierto o la mesa movida de sitio, o escuchaba el sonido de pasos cuando todos estaban dormidos. Pero los fenómenos más graves parecían concentrarse en George Lutz. Según su esposa, empezó a cambiar físicamente y mental. Pasaba la hora frente a la chimenea obsesionado con el fuego, siempre tenía frío, aunque la casa estuviera caldeada. Kathy aseguraba que su rostro se estaba transformando, que empezaba a parecerse a Ronald DeFeo Jr., el asesino que había matado a su familia en esa misma casa. Y cada noche George se despertaba a la misma hora, a las 3:15 de la madrugada, exactamente a la hora en que ocurrieron los asesinatos de los DeFeo. Kathy tampoco estaba bien, soñaba con los crímenes, veía los cuerpos de los DeFeo en sus camas y sentía a todas horas que alguien la tocaba, sobre todo mientras dormía. Una mañana llegó a despertarse con marcas rojas en la piel, como si alguien o algo la hubiese arañado, me hubiera herido. Y en medio de ese caos, pues la pareja no se le ocurre otra cosa que llamar a un sacerdote. Bueno, que es lo que pega. está claro. Y llaman al padre Ralph Pecoraro. Acudió a bendecir la casa, pero durante el ritual escuchó una voz ronca y profunda que le gritó: ¡fuera de aquí! O algo así sería. Sería así. ¡Fuera de aquí! Según algunos relatos, incluso sintió como una bofetada invisible. Pocos días después el sacerdote enfermó gravemente. Claro, el hombre se fue de la casa corriendo, por lo que sea. Se ve que se fue corriendo. Mientras tanto, la hija menor de Kathy, Missy, que tenía solo 5 añitos, empezó a hablar de alguien a quien ella llamaba Jody. Decía que era su amiga imaginaria, que eso tampoco, o sea, es normal. Hay muchos niños que tienen amiguitos imaginarios. Pero cuando le preguntaban cómo era Jody, si era alta, si era bajita, si era guapa, si era rubia, pues la niña respondía que tenía forma de cerdo, que tenía ojos brillantes rojos y que podía cambiar de tamaño. Jody, pues, se expandía. La típica amiga imaginaria de toda la vida. A veces también decía que ella veía a Jody flotando fuera de su ventana, en el exterior de la casa. De hecho, los Lutz afirmaron haber visto esos mismos ojos en el jardín, observándolo desde la oscuridad. Algunos sugirieron que podrían haber sido pues reflejos de las luces de los coches
o incluso un gato que andaba por el vecindario. Pero ellos manifestaban que nada, que estaban convencidos de que eso no era humano. Dijeron que también había huellas como de un animal enorme y extraño que los visitaba y rodeaba las huellas en la nieve que había alrededor de la casa. Pero eso no fue lo único. Hablaron de camas que levitaban, de Katy flotando en el aire sobre su colchón sin poder moverse, de voces que susurraban por la casa en cualquier habitación y a cualquier hora, y de una pequeña habitación pintada de rojo que no aparecía en ningún plano de la casa. El miedo al final se volvió insoportable. La tensión, el cansancio, no dormían, la sensación de estar siendo observados todo el tiempo hizo que la noche del 14 de enero de 1976, 28 días después, la familia huyese. Salieron de la casa en plena oscuridad, con lo puesto, con el perro, y no volvieron nunca más. Ni siquiera regresaron a recoger sus pertenencias, sus ropas, nada. Todo se quedó allí y se fueron. Con lo puesto, se fueron con lo puesto. Pues la noticia de lo ocurrido pues corrió como un reguero de pólvora. Pronto atrajo la atención de los investigadores más famosos del mundo paranormal, Ed y Lorraine Warren. Visitaron la casa en febrero de 1976, apenas 3 semanas después de que los Lutz la abandonaran. Lorraine, que se describía a ella como medium y clarividente, dijo que en cuanto cruzó la puerta de la casa sintió una energía pesada casi insoportable. Según sus propias palabras, lo que percibió allí fue un gran mal y una opresión imposible de soportar. La investigación fue registrada por un equipo de televisión y rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Lorraine insistía en que lo que habitaba la casa no eran simples espíritus o presencias humanas que ya no estaban entre nosotros, sino que había algo mucho más oscuro. Hablaba de una entidad poderosa, una fuerza demoníaca que había infectado cada rincón del lugar. Decía que podía incluso sentirla moverse entre las paredes como vigilando. Y de esa investigación nació una de las imágenes más icónicas del caso de Amityville, la fotografía del niño fantasma. Durante la sesión, una cámara infrarroja capturó lo que parecía la figura de un niño asomándose en el reñano de la escalera. Tenía los ojos brillantes, una mirada fija, unos rasgos que muchos compararon con un poco parecido a los de Feo. Bueno, la imagen dio la vuelta al mundo. Para unos era una prueba irrefutable de lo sobrenatural y selló para siempre la leyenda de Amityville. Ed y Lorraine aseguraron hasta el final de su vida que aquella vivienda era el lugar más poseído y embrujado que habían visitado jamás. Decían que el ambiente dentro de la casa era sofocante y que todo parecía cargado como de tristeza o depresión, como si el aire mismo recordase lo que había pasado allí. Desde entonces el número 112 de Ocean Avenue dejó de ser una dirección, pasó a ser un símbolo, un punto en el mapa donde el miedo, la tragedia y el mito se mezclaron para siempre. La verdad es que estamos ante uno de los casos paranormales más famosos y que fue menos cuestionado del siglo pasado. Y mira, si sois de los que os fascina una buena historia de miedo, sin más, para el vídeo aquí. Que corten. Que disfrutéis mucho de esta noche de Halloween, que consigáis muchas chuches si sois de ir a pedir chuches por la casa, y si no vivís en Wisconsin, ¿verdad? Pues nada, salís disfrazados de lo que sea. Y que se vean las películas y que veáis las películas, veáis películas de miedo y todo muy bien. Y nos vemos en el próximo programa. Pero si sois un poquito escépticos y os gusta buscar y encontrar la explicación lógica a todo lo que parece no tenerla, quedaros un poquito más con nosotros. Eso sí, os avisamos, os vamos a desmontar un mito. Estáis avisados, ¿ok? Muy bien. A partir de ahora es vuestra responsabilidad. Y es que toda esta pesadilla que describieron los Lutz sobre los 28 días de infierno lo contaron
después de haberse ido de la casa. Es decir, ninguno de estos fenómenos fue registrado ni por la policía, ni por testigos, ni por informes oficiales, ni por nadie más que por ellos. Vamos a ponernos en situación. Una familia numerosa que compra una casa por una cantidad menor de la que realmente valía, pero que en realidad les hizo sumirse en un caos financiero. Ellos no tenían un duro, como si dijéramos, ¿no? Seguramente cuando empezaron a vivir allí, pues empezaron a ver gastos, taras, carencias que ellos no se esperaban. Claro, es normal en una construcción de una casa que tiene más de 50 años. Exactamente. Cuando los Lutz hicieron cuenta, pues no les salían, por mucho que lo intentaron. Y empezaron a contar que se habían ido porque la casa estaba poseída. Y ahí es donde entra el mundo editorial. Tom Mossman, editor de la prestigiosa Prestige Hall, se enteró del drama de los Lutz. Tenía olfato para el éxito y olía la sangre. Y el drama de la familia aterrorizada pensó, esto no es una historia, esto es un fenómeno. Pero los Lutz no eran escritores. Necesitaban a alguien capaz de convertir su relato, esa narrativa aterradora, alguien que supiera transformar el miedo en página. Y Mossman conocía al hombre perfecto, Hay Hanson. Un guionista experto en documentales, muy meticuloso y con un gran instinto para construir el suspense. Y aquí empieza la verdadera alquimia del mito. Los Lutz se sentaron a grabar y le entregaron a Jay Anson una caja llena de cassette. Claro, se grababa en cassette antes, ¿eh? Para los que seáis insultantemente jóvenes. 45 horas de grabaciones en las que revivían minuto a minuto lo que supuestamente habían vivido dentro de la casa. Ellos decían que grabar era la única forma de conservar intacta la memoria de su experiencia. Querían dejar constancia de lo que consideraban una manifestación real. Era su manera de decir, esto pasó y queremos que el mundo lo sepa. Pero también había otro motivo, y era un motivo más terrenal. Grabando podrían controlar su relato y crear una especie de guión. Si lo pensáis, 45 horas de testimonio son el material perfecto para un escritor. Cada palabra, cada emoción, cada detalle totalmente empaquetado. Aquellas 45 horas de cintas no eran un testimonio, sino un borrador de marketing. Y funcionó. Esas cintas se convirtieron en uno de los libros más vendidos de la historia del terror. La traducción al español es Aquí vive el horror, en inglés es The Amityville Horror. Jay Anson escribió el texto con el ritmo de una peli. Frases cortas, tensas, con apariciones descritas con precisión cinematográfica. El libro fue un éxito inmediato. La mezcla entre crimen real y terror sobrenatural es que eso siempre va a funcionar, eso es irresistible. Los lectores devoraban cada página y los medios de comunicación convirtieron la historia de los Lutz en un fenómeno nacional. Y claro, cómo no, Hollywood no tardó en llegar. La primera película se estrenó en 1979 y fue un bombazo. Se vendió como basada en hechos reales. Y con eso bastó para que todo el país creyera que la casa de Amityville era el portal hacia el infierno. Y mientras tanto, George y Kathy Lutz cobraban su parte, porque esta historia, además de fantasmas, tenía cifras. Según varias fuentes, la familia, atención, recibió $100.000 por el libro, otros $100.000 por la película, y alrededor de unos $450.000 en royalty y reediciones. Vamos, que recuperaron con creces los $80.000 que gastaron en la casa. Yo quiero matizar que estos $100.000 son de la época. De la época, evidentemente. Tengo aquí la maquinita para hacer la inflación, pero $100.000 de hoy en día a lo mejor son 300.000 o medio millón o 1 millón. Exactamente. No sabemos, ¿no? Bueno, pues años después, el abogado William Weber, representante de Ronald DeFeo Jr., declaró
que él y los Lutz habían ideado juntos esta historia. No me digas. Después de beberse varias botellas de vino, según Weber, los objetivos eran muy simples: ganar dinero y reforzar la versión de Ronald DeFeo sobre que mató a su familia porque obedecía a unas voces que se lo ordenaron. Yo no les culpo, a mí también se me han ocurrido siempre ideas maravillosas después de beberme una botella de vino, también te comento, ¿eh? Pero, bueno, los Lutz siempre mantuvieron su versión. Aseguraron que lo que habían contado era verdad, que las cosas que vivieron allí en esa casa eran inexplicables y que la casa lo había destruido. Claro, el problema es que los hechos verificables nunca coincidieron con el relato. Por ejemplo, el padre Ralph, el sacerdote, Ralph Pecoraro, pues desmintió que nunca había entrado en la casa. Simplemente había hablado con Katy por teléfono. Sí. También se desinfló otro de los grandes misterios, que era el de la habitación roja, esta diabólica que no aparecía en ninguno de los planos y tal. Bueno, pues no. En realidad, cuando los investigadores revisaron, descubrieron que era un cuarto de un armario, de una alacena, un poquito más grande quizá, y que había estado desde siempre en los planos, que desde que la casa fue construida estaba allí la habitación. Luego tampoco cuadraban las pisadas de la nieve, ya que en la época cuando ellos estuvieron, esos 28 días donde estuvieron, pues no hubo nieve, no hubo nevada en la zona. Luego ninguno de los vecinos ni de los nuevos propietarios jamás han visto ninguna actividad paranormal. Esa casa ha seguido teniendo dueños, nunca jamás nadie ha visto nada, ni siquiera la gente que ha vivido allí. Las familias que vivieron allí afirmaban eso, que el estado estaba perfecto, no había ventanas rotas, no había puertas destrozadas, ningún rastro de sustancias viscosas, supuestamente de lo que los Lutz habían visto. Ni siquiera los investigadores, ni siquiera la investigación de los Warren resultó convincente, porque claro, ellos ¿qué prueba aportaron? No aportaron ninguna prueba, solo su versión, lo que ellos sentían como evidente, ¿no? Y luego encima, para colmo, la fotografía del niño fantasma resulta que se demostró que era un ayudante de los Warren. No era un niño fantasma, pobrecito, de los que murieron allí en la casa, que no. Eso sí fue real. Era uno de los ayudantes que en ese momento cruzaba y salió. Un ayudante bajito. No, es que creo que está como agachado. Creo que estaría quitándose o algo así y salió ahí. Eso dicen. La familia Lutz después se mudó a California y siguieron defendiendo su historia ellos, pero los documentos financieros, las declaraciones del abogado Weber y los análisis forenses del FBI pintan un cuadro muchísimo más simple que el que no intentaron o el que vendieron. Una familia con deuda, un abogado buscando publicidad y un escritor que supo mezclarlo todo y convertirlo todo en oro puro. Ya lo dijo el gran Stephen King cuando leyó el libro de Hanson. Dijo: Amityville Horror, bajo su envoltura de historia de casa encantada, es realmente una pesadilla financiera. Una familia que compró una casa que no puede sostener, teme por su seguridad, por su dinero y por su estabilidad. En realidad, las cosas cotidianas son más aterradoras que muchos fantasmas. Total y absolutamente. 100%. Estoy ahí contigo, Stephen, cariño. Hoy la casa de Amityville sigue en pie, aunque con otro número y con modificaciones en la fachada. Por ejemplo, las dos ventanitas tan características que había tenido se las cambiaron. Quienes viven allí no quieren oír hablar ni de fantasmas, no quieren ni cámaras, ni turistas, ni curiosos, ni nada. Pero no pueden evitar que sigue siendo un lugar de peregrinación, porque hay gente que aunque le demuestre que las cosas no son como ellos decían, ellos siguen creyendo, porque hay cosas que no necesitan en realidad ser ciertas para ser poderosas, basta con que alguien se las crea. Correcto. Y como ya hemos dicho, esta historia fue llevada al cine, y se han estrenado muchísimas películas con el Amityville en el título. Aunque la mayoría ya no trata ni de la historia. Allí en Amityville había hombres lobo, había bruja, había Drácula pasado por allí también. Nosotros vamos a comentar, la primera película que se hizo, que fue la de 1979, si os parece,
Y después un remake que se hizo de esa misma película, pero en 2005. ¿Por qué? Bueno, porque al final es la película que se hizo basada en la historia que los propios Lutz contaron. Ya os digo que si buscáis Amityville película os van a salir... Pues habrá 8, 7, yo no sé cuántas, 6, no sé, pero hay un montón. Todas malísimas. Quiero decirte... Nosotros recomendamos la original. Esta de 1979 de Amityville Y el Horror, remake. Terror en Amityville en español, y el del 2005. Y ahora pues comentamos un poquito. Y las diferencias. Sí, sí, claro. Bueno, chicos, esta película de 1979, el director la dirigió Stuart Rosenberg, que también dirigió otras películas como por ejemplo La leyenda del indomable y Brubaker, una película de Robert Redford. Uh-huh. El guión, bueno, pues el guión básicamente fue adaptar la novela de Jane Anson y corrió a cargo de Sandon Esther. Y bueno, pues los productores fueron ya estaban acostumbrados a hacer este tipo de cine. El reparto, bueno, tenemos al grandísimo, y digo grandísimo porque mide 1,93 m, yo no sabía que era tan alto esa persona. Sí, es James un bicharraco. Brolin, el papá de Josh Brolin y marido de Barbra Streisand. Uh-huh. Ese señor hace de Josh Lutz y venía de protagonizar sobre todo series como el Westworld, en fin, era un señor sobre todo más que cine, hacía series por ese momento. Además, Brolin, como curiosidad, aceptó el papel después de leerse el guión por la noche y cagarse de miedo, literalmente. O sea, él leyó el guión y dijo, bendito, se cayó de la cama incluso, cuenta él, de cuando sí. Como Kathy Lutz, pues bueno, tenemos a Margot Kidder, que igual no os suena el nombre para nada, pero sí digo que es Lois Lane de la saga de Superman, la original. Ahí sí, seguro, seguro. Uh-huh. Y esta señora pues cambió un poco el glamour de volar por los aires con agarrada a Christopher Reeve por el terror de las paredes chorreando baba negra. Y bueno, luego por ejemplo por como comentar el padre de Lani, que es el señor que interpreta al que se supone que es el Ralph Pecoraro. Pues bueno, un veterano actor que ganó el Oscar por el calor de la noche, que es Rolf Steiger. Y bueno, básicamente, Javi, la sinopsis. La sinopsis es un breve resumen de lo que hemos contado. Básicamente, bueno, la decoraron como basado en hechos reales y cuenta la historia de George y Kathy Lutz, que es la misma que hemos contado. Pues nada, una casa colonial, se mudan allí, a Amityville, en Nueva York, y bueno, un matrimonio joven, saben que la casa, porque se lo dice la vendedora de la inmobiliaria, que hubo allí unos crímenes, y bueno, y poco a poco pues van empezando a pasar fenómenos paranormales, en voces, moscas que invaden la casa, ruidos, olores nauseabundos, y George empieza a mostrarse con comportamientos agresivos y demás, y hay algo diabólico que se apodera de ellos. Uh-huh. La cosa es que, bueno, yo ya la había visto hace muchísimo tiempo, pero la he vuelto a ver ahora. Oye, está chula. La película está muy chula. Se nota que es de los años, o sea, se nota que es del 79 porque se nota en bueno, pues en la producción, se nota en la fotografía, se nota en muchas cosas, pero amigo, que te da tu cosica. Yo le recomiendo a la gente que tenga paciencia con la película, porque empieza lenta, empieza poco a poco, no va a empezar la película ya con cosas paranormales. O sea, la película empieza despacito, van conociendo la casa poco a poco, entonces los primeros 20 minutillos pues tienes que darle un poquillo de paciencia. Pero luego empiezan a pasar cosas y es una película que te pone en tensión, con esa musiquilla de las niñas cantando que me recuerda mucho a Pesadilla en Elm Street. Mira, de verdad, Mira, es que eso siempre funciona, niñas cantando. Niñas pequeñas cantando. Eso funciona siempre y da miedo. O niñas pequeñas en camisón, eso ya lo tienes, ya tienes ahí. Bueno, ya en el Street jugaban a la comba. Exactamente. La película efectivamente empieza un poquito lenta porque va poniéndote muy en situación, que está muy bien. O sea, me parece que te va ambientando. Tú ves a la pareja, una pareja joven, que está empezando con los niños, con no sé qué. Entonces, la verdad es que te metes y ves cómo compran la casa con muchísima ilusión. Es cierto que a mí, yo no sé porque no encontré información al respecto de si en la pareja real llevaba
poco tiempo casada, pero ahí me da, o sea, la película me da la impresión de que sí, de que lleva poco tiempo, Sí, lleva tiempo juntos. Porque él no es el padre de los niños No. y él tiene ya mucha confianza con los niños. Pero es como que llevan poquito, sobre todo en la pareja, cuando ella le dice a él, es que quiero que esto funcione, tal. Sí, claro. Entonces, como a mí por lo menos me provoca un montón de cosas, como una pareja joven que está como en los inicios de su matrimonio y se muda a una casa con la ilusión, madre mía, vamos a decorarlo todo, vamos a ponerlo todo súper bien, y ves cómo el ambiente va cambiando y va volviéndose totalmente asfixiante. Es como, La tensión. madre mía, la escena de las moscas. Vamos a contar unas curiosidades, A ver. ¿no? Sobre el rodaje, bueno, se filmó en Toms River, en Nueva Jersey, porque los dueños de la casa real prohibieron que se rodase allí, no quisieron. Y los productores aseguraron que durante el rodaje ocurrió, claro, esto al final esto es como el Poltergeist, como que ocurrieron cosas raras. En todas las películas de miedo, Sí, pasan cosas raras. sí, es que eso al final es... Se ha muerto de un... Es que el actor tal se mató en un El accidente. actor de 84 años que participó en la película falleció hace 2 años. O el actor que tenía un problema reconocido de alcoholismo, ¿verdad? Se ha matado en un accidente de coche, ¿verdad? Por lo que sea. Bueno, ese tipo en de... extrañas circunstancias. En extrañas circunstancias. Pues de que se apagaban las luces solas, que las cámaras se estropeaban, como si eso no fuese... Ya estuve en las cámaras de los años 70, pues, oye, pues las luces se funden, ¿no? Digo Claro. yo. Y bueno, pues al final esto era, vamos, yo pienso que esto era pues tema de marketing. Bueno, fue un éxito rotundo, costó 4,7 millones y recaudó más de 80 millones de dólares. Y luego pues dio pie a una saga enorme, porque bueno, pone aquí que hay más de 20 secuelas. Sí, es que hay una Es que barbaridad. hay Es que hay un una... montón de películas. Pero que no creáis que hay un par de ellas que sí es como que el antes de la historia y la continuación, pero todo lo demás no tiene nada que ver con la historia. O sea, todo lo demás estamos hablando de que... En la portada ponen Amityville, Sí, Amityville. y se ve la casa, Si acaso. si acaso. Alguna ni se ve la casa. De pronto ve un hombre lobo, ve una bruja andando, allí, de pronto ve un vampiro. Las Que, típicas películas ya de los 80, 90, de estas clases B, que te empiezan a meter monstruos de todo tipo allí raros. tal cual. Bueno, pues quiero hacer unas pequeñas curiosidades. Mira, por ejemplo, en la película de 1979 pasan una serie de cosas que son totalmente exactas a Poltergeist, la película Poltergeist de Steven Spielberg, que todos conocemos. Bueno, pues el director fue Tobe Hooper. Que para quien no Y lo sepa, es el es el director de director La Matanza de Texas, Texas. que también le hemos comentado en el programa anterior cuando hablamos de Kane. Correcto. Producida por Steven Spielberg y Frank Marshall. Bueno, y os detallo las cosas que tienen similitudes. Por ejemplo, en Amityville, 1979, hay una tormenta enorme, eléctrica, con trueno y demás, y hay un árbol que se le rompe una rama y atraviesa la ventana. ¿Os recuerda alguna Nos escena recuerda. de Poltergeist? Nos recuerda. Sillas que se mueven, también la figura de una medium que va a la casa para intentar ver qué está pasando allí en la casa, es exactamente igual que con los Warren. Y luego, bueno, pues en Amityville, 1979, la familia, en mitad de la tormenta, huyen de la casa despavoridos, solamente con lo puesto. ¿Os acordáis de Poltergeist? Ujú. Como salen corriendo, mojados de la tormenta, salen huyendo con lo puesto y se van a... Bueno, si os acordáis del final, que se van como a un motel. Sí. Muchas casualidades. Se tuvieron que inspirar por narices. Es que Claro. es igual. O sea, Claro. no digo que las películas sean iguales, sino que esas escenas son idénticas. No son iguales, pero al final beben del mismo agua. Una casa encantada, tal, Que la Una familia. vez que tú pones lo de la casa encantada, pues ¿qué va a pasar? Porque se mueve una silla, se abre una ventana, se abre una puerta. ¿Cómo va a encantar una casa si no? Pues así. Claro, pero estas escenas que son idénticas. Ujú. Y luego hay otra escena que es idéntica a la película El Resplandor de Stanley Kubrick de 1980, justo un año después, Ujú. que es clavada. Y es cuando George,
Lutz rompe con un hacha la puerta de madera para intentar matar a su familia en un momento ya cuando él está ya como si dijéramos endemoniado, ¿no? Ujú. Y es clavada la escena de Jack Torrance cuando intenta entrar con el hacha en El Resplandor. Es igual. Idéntica. Es que claro, son al final son producciones de que se llevan muy poquito tiempo, entonces pues claro, la factura se nota que... Y que en estos años eran así las cosas. O sea, te quiero decir que como no se utilizaba apenas efectos especiales ni nada, pues tiraban de qué, pues bueno, pues de lo que ya habían visto. Yo creo que es normal. Y que si a un director le flipa una película, la ve, le dio esa escena, le encantó esa escena, dices, pues yo lo voy a meter en mi película. Tal cual. Y ya está. Y no pasa nada, ya está. A mí la película, la de esta de 1979, me parece que cuenta muy bien lo que contaron los Lutz. Luego ya, que la mitad de las cosas que contaron los Lutz eran mentiras, pues también. O que tenía una explicación lógica. No te digo yo que fuese mentira. Una casa antigua que de repente haya malos olores porque las cañerías, vete tú a saber de cuándo eran. No me parece nada descabellado. Que pudieron pasar cosas que ellos sintieron de verdad. Ruidos raros, ventanas que se abrían solas o olores nauseabundos. Es que en una casa con más de 50 años, las cañerías... Y todo de madera. Todo de madera, vientos, corrientes... Es que aquí hace calor y que hace frío. ¿Esto en una casa antigua de pueblo? Efectivamente. Y que luego pues, las maderas... Que ahí no hay climalí, ahí no hay ventanas de climalí. No, las ventanas de madera, las puertas se descuadran del tiempo, del peso, claro. Se hinchan, se tal... ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor no encajas bien, se queda bien una corriente y se abre, pero vamos, eso pasa en todos los sitios. Tal, luego, con 3 niños chicos en casa te extraña que te desaparezcan cosas. O que se muevan de sitio. O que se yo dejé la silla. Yo dejé aquí el costurero, tienes 3 chiquillos, yo que sé, pregúntale primero a ellos, no creas que ha venido la bruja. Claro, pero esas cosas sí, Vero. Ya. Pero ya todo lo demás. Hombre, claro, ya lo de que la casa sudaba baba negra, pues eso ya. Cerdos con los ojos rojos volando. Bueno. Es que lo del cerdo. Tú sabes que la actriz Margot Kidder, cuando leyó el guión, dijo, vale, todo ok, pero a mí lo de la Jodie esta me parece una exageración. O sea, ella además esa señora tenía un carácter que discutía con todo el mundo. Y ella, cuando leyó el guión, dijo, hombre, pues sí, está muy interesante todo, porque una casa encanta de todo, pero hombre, a mí lo del cerdo este, y además no sale en ningún momento como cerdo, si no me equivoco, ¿verdad? Salen los ojos, sale un ojo rojo. Como un ojo rojo. Ahí en la ventana, pero no sale en ningún momento. Date cuenta que este tipo de películas de los años 70 tiraban mucho de la ambientación, de la tensión, de la música. No había tantos efectos especiales. Era como... Me recuerda mucho a... No sé si has visto la película Al final de la escalera. Sí. Al final de la escalera no hay absolutamente ningún efecto especial. Es una pelota cayendo por una escalera. Y te cagas literalmente de miedo. Sí, o sea, sí, quiero sí. decir, la tensión, esa musiquilla de piano, esa... te hace que tú te lo imagines. No te lo ponen ahí... ¿Sabes? Pues ya os digo, a mí la película, la del 79, me parece que mucho más te deja que tu imaginación trabaje más. Bueno, pues en el 2005 decidieron que por qué no hacer un remake de esta película, cuando es lo normal. Vosotros sabéis que cuando hay algo que funciona, al cabo del tiempo pues siempre sale el remake, la segunda parte, y como esta tenía como 250 partes, dijeron pues hacemos un remake y ya está. En español se tituló La morada del miedo. El título original sigue siendo el mismo, en inglés es The Amityville Horror. El guión, curiosamente, es de Scott Cosar, que es el mismo que también trabajó en La matanza de Texas y en El maquinista. Y el productor, adivina, Michael Bay, el de Transformers. No me lo esperaba yo esto. ¿No? No Pues sí. Esperaba. El de Transformers y el de que sale por TikTok todo el rato, el de Directed by Michael Bay, mientras suena la canción, una canción de Linkin Park. Pues sí. Aquí el reparto, pues pues también tenemos un chico grande con barba. Básicamente se necesitaba Ryan Reynolds, que en aquel momento era bastante desconocido. De hecho había salido en Blade Trinity, creo. Poca cosa más había hecho. Sí, súper joven. Muy jovencito. Este fue como su papel, como para dar hola,
que estoy aquí, llamadme más, ¿vale? Y ha hecho muchas películas de humor, de esta de Sí. tipo comedia romántica, el rollo ese. Tenía más como ese perfil, y bueno, para quien no lo conozca, Ryan Reynolds, entiendo que todo el mundo haya visto Deadpool, en fin, te quiero decir. Bueno, pues como Kathy Lutz, pues una chica que yo la conocía por Mulholland Drive, que es Melissa George, la chica rubia, súper guapa. Y como también, bueno, la niña pequeñita Missy, que se supone, aunque en esta película se llama Chelsea, solamente tenía 8 añitos, debutó aquí, que es Chloe Grace Moretz, que para quien no la conozca, pues ha sido también las Carrie del remake que hicieron de este libro de Stephen King, o Déjame entrar, que es una película de vampiros también. Y bueno, pues básicamente la sinopsis, Javi. La sinopsis es que Manolo ponga lo que he dicho antes y me repita. Porque básicamente es lo mismo. Es que es un remake. Es que el remake. Exactamente lo mismo. Lo único que aquí, bueno, pues la diferencia es que los tonos visuales, el director tiró más de una atmósfera opresiva desde el minuto 1, siguiendo el rodaje con la cámara. Se nota totalmente que han pasado del 79 al 2005. Pues son, ¿cuánto? 25 años, ¿no? 26 años, sí. 26 años. Claro, evidentemente, pues se nota una película más ya con otro tono, ¿no? Y para decir algunas curiosidades que hemos recabado, bueno, pues la casa que usaron en el rodaje se construyó para parecerse a la original, o sea, construyeron una casa con los famosos ojos estos simbólicos, que parecen dos ventanitas y... dos ojitos. Vale. Luego Michael Bay exigió que la ambientación fuese más agresiva. Una cámara en mano, una iluminación fría y unos efectos visuales mínimos. O sea, no quiso... Y luego el guionista afirmó que intentó darle un toque, una lectura sobre el trauma familiar. Yo no sé si lo consiguieron mucho, la verdad. No, yo creo que no. Bueno, ahora comentamos la película. Sí. Y bueno, fue un éxito. La verdad que fue un éxito. Yo fui al cine a verla en 2005. Yo no recuerdo. Si se estrenó en Jaén, se estrenaría a lo mejor un año después. Yo no recuerdo que... Yo la he visto, la vi poco después de que saliese, pero creo que al cine no fui a ver esta. Pues recaudó 132 millones de dólares, con un presupuesto de 19 millones. O sea, pedazo de éxito. La verdad es que para la época fue un peliculón de terror, ¿no? Un peliculón de miedo para la época. Ahora hablaremos de cómo ha pasado el tiempo de esta película. Bueno, y las críticas pues fueron un poco mixtas, ¿no? Pues muchos destacaron que, bueno, que la intensidad de Ryan Reynolds y la atmósfera visual. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿A ti te gustó más la otra? Yo te voy a decir una cosa, mira, Vero. Yo antes de ver, hacía mucho tiempo que no me veía ninguna de las dos. La del 79 me la vi a lo mejor en los años 90, súper jovencillo. Y yo no la había vuelto a ver. Sé que me la vi de muy jovencillo, pero no me la había vuelto a ver. Y la de 2005, lo que te digo, me la vi en el cine. Pero tampoco me la había vuelto a ver. Entonces ahora, para hacer el programa, bueno, pues me he visto las dos pelis. Yo antes de verla ahora, pensaba que La morada del miedo, la de 2005, era mejor. Porque la otra, como que, bueno, como que era más... a ser del año 70, a lo mejor un poquito más lenta, ¿no? Y es totalmente al contrario. O sea, cuando me he visto hoy por hoy las dos, me gusta muchísimo más la de 1979. Para mí es mucho mejor película. Lo que es de terror, que te hace sentir ese escalofrío, esos vellos de punta en varias escenas. Es más psicológico el terror de la del 79. Aquí en esta película sí se ve todo más, es mucho más visual. Se ve, además esta es continuamente un salto detrás de otro. En la del 79 hay saltos, hay cositas, y que dice uy, pero es más de tener la sensación de estar súper incómodo tú también, como con los loops, es como... y lo de ahí ya, por Dios y por la Virgen. Y sí, de vez en cuando pasan cosas. Pero va mucho de yo creo que es de psicología de ellos. Los sueños, sí. Lo que ellos piensan, las sospechas de Kathy, cómo el otro se va convirtiendo en una persona que no en realidad no es. Y aquí en esta de 2005,
es todo va más de susto, va de hecho, se ve hasta un personaje, porque se sacan, en esta sí es verdad que se sacan de la manga un antiguo predicador que torturaba indígenas, eso, por ejemplo, yo creo que eso en el libro no sale, ¿no? Creo que no. Yo creo que esto fue, bueno, pues un poco vamos a poner la diferenciación entre una y otra va a ser esta, y es que en la película del 2005 se dice que el mal ya estaba en la casa y había provocado que De Feo y que George estuvo a punto, se volvieran locos y quisieran matar a todo el mundo, porque había un predicador que era sus tierras, predicador antiguo, que eran sus tierras y que se dedicaba a torturar indígena. Que la gente en la caja de comentarios nos lo ponga. Si alguien lo sabe, que nos lo ponga. Yo creo que sí, porque yo he estado ojeando el libro, no me ha dado tiempo de leérmelo. Y creo recordar que sí que he leído algo, pero ya no sé si lo he leído en algún artículo o lo he leído en el libro. De lo del tema del... Creo, no sé si es que era como un sanatorio de indígena o algo así, y como tú dices, había allí un sacerdote y al final los torturaba o hacía algo allí y murió un montón de gente allí que eran indígenas, y era como una especie de cementerio indígena o algo así. En la película sale literalmente, o sea, porque es como hay una escena en la que, por supuesto vamos a hacer millones de spoilers, por favor, ya lo sabéis, que es verdad que él sale andando por un pasillo que descubre de pronto que no estaba, o por lo menos que no tal, que parece, perdona que sí, que parece el metro de Nueva York. Rompe una pared y parece que hay ahí un submundo debajo ojalá yo rompiese una pared de mi casa y hubiese 4 habitaciones ¿verdad? Más. Que dices tú, aquí pongo yo tengo para otro adosado más, totalmente. Bueno, pues efectivamente rompe una pared, pero además la rompe, tampoco te vayas a pensar, hace así, y 4 tablas. Rompe 4 tablas y se encuentra allí con el retiro. Sí, total, allí. Solamente que había a los lados, pues había señores que estaban siendo torturados, porque él tenía su reminiscencia de lo que había pasado. Eso ya pasa, ¿verdad? Eso no. Lo de los adosados sí, pero lo de los indígenas torturados no. Sí, pero sí que hay algo. Yo no sé si es cierto, si es leyenda, si es mito, pero sí que es verdad que se dijo que había. Que da la casualidad que coincide con Poltergeist, porque en la segunda parte de Poltergeist, por favor, dicen que había un sacerdote o un tal que en una cueva que había justo ahí donde se hicieron la casa, justito ahí, metió un montón, como una especie de secta, y allí murieron todos de hambre. Escuchadme, es muy importante cuando os compréis vosotros una vivienda, por favor, al registro de la propiedad, ¿verdad? Pedid una nota simple y veis si lo que había antes era un cementerio indio, o lo que sea, o íbero aquí en España, claro. Y no lo compréis, quiero decir, no compréis. O sea, aquí en España Vero va a ser difícil. Sí. Porque aquí donde escarbe hay cementerio. También es verdad, pero bueno, yo qué sé, pues ir un poquito más para allá o purificar la zona, yo qué sé, porque claro, es que ten en cuenta que fíjate, después de lo que cuesta una casa, aquí ahora mismo... Como para que encima te salga... Pues yo me quedo a vivir, te quiero decir, yo hablo con el indio principal y digo... El que más mande. Amigo... Pagamos la contribución a media, no quedamos todos, claro. Porque tú me dirás a mí. El caso, esta película, mira, al final esta película sí que es verdad que igual estamos con el tono un poquito más de humor, pero es porque sale un poco así, ¿eh? Bueno, pero ya estamos hablando del cine. Sí, pero sale en esta película porque al final es como el salto, el de pronto, la niña chica con el agujero aquí de la bala, de mira, méteme aquí el dedillo a ver. Esta película tira más de efectos especiales. Claro. Luego se inventan lo de la niña en el armario que se esconde en el armario. Eso no pasó, murieron todos en sus camas, ¿vale? Pero claro, tenían que sacar la figura de la niña para que diera miedo. Porque en todas las películas de terror una niña que ha fallecido con la cara de muerta, eso siempre da miedo. Eso es juego 6 partidos. Y tiran mucho de eso. Y luego tiran mucho de susto. Sí. Del repullo del susto, ¿no? También tiran mucho porque Ryan Reynolds en esta parte da más miedo él como cabreado, me refiero. Cuando ya se pone endemoniado. En esta él se pone mucho más agresivo que en la primera parte. En la primera parte se pone también agresivo. Pero en Ryan Reynolds, en esta se pone súper agresivo. O sea, quiero decir, que hay esa parte también ya de tío intentando matarlas, ¿no? Físico. Sí, bueno, porque además es que de hecho las películas terminan diferentes. O sea, terminan igual pero diferente. Las películas, las del 79, ¿cómo terminan? Que al final
Cathy consigue convencer a George de que se tienen que ir y se monta toda una furgoneta, que una parte que a mí me gusta mucho, y es que se dejan al perro y vuelven a por él. Bien. Eso está muy bien. Bien, yo hubiera hecho lo mismo, yo no me hubiera ido sin mi perro, si me lo olvido, vuelvo a por él, así tenga yo que pelearme con 35 demonios, me da lo mismo. Yo no sé si los Lutz de verdad tenían perro. Sí, tenían perro y se lo llevaron. Pero ellos contaron que tuvieron que... Eso es de la película. Bueno, vendrá en el libro. Pues no lo sé, no sabría decir. En el libro a lo mejor vendrá que tuvieron que volver a por el perro. Pero en la del 2005 también existe un perro que de hecho se llaman igual, creo que se llama Henry, el perro, y resulta que cuando George está en una de sus ensoñaciones que piensa que es un demonio, mata al perro a hachazo, y eso, amigo, no. Película donde muera el perrito, yo no lo siento mucho, pero no. Y es verdad que terminan diferente porque se van, o sea, en la del 79 se va la familia entera, con un George muy desquiciado pero totalmente consciente, y que de hecho es él el que vuelve a por el perro y se lo lleva. Y en la es como que sí has visto que George está cambiando y que posiblemente pudiese haber hecho algo malo, pero no llega nunca a tal. Y en la del 2005 es que está, o sea, lo tienen que dejar inconsciente con varios culetazos de escopeta porque si no mata a todo el mundo a todo el mundo con un hacha. Sí, por eso digo que en esta la escena de él intentando matar a la familia es mucho más dura, más, o sea, es más fuerte, ¿no?, que en la otra. Claro, es que ten en cuenta que esto, en la película de los 70 tenemos era un tono mucho más clásico de esa época, con esa atmósfera pesada de película de miedo, de tal. Pero luego tenemos que tener en cuenta que la del 2005 ya había habido producciones como por ejemplo Saw, que son, ya el tipo de terror había cambiado. Ya el tipo de terror ya era otro, ya se necesitaba más sangre. Más efectos especiales. Se necesitaba más el hacha. Que era un fantasma, ya que salga el fantasma en pantalla, no que tú te lo imagines. Claro. Luego hay otra cosa también muy interesante, que se nota en los tiempos, es el personaje de Cathy. Sí. Está claro que Cathy, de 1979, es la típica... ¿cómo te diría? Ama de casa que deja que él... sea el valiente y luche, venga, ve tú, y ella se queda en la furgoneta. Sin embargo, la de 2005, es ella. La que le echa un par es ella. Es ella la que al final dice, bueno, este tío se le ha ido la cabeza, lo dejo cao. Porque sé que en realidad no es por él, es por la casa. Claro. Ella tiene la templanza y la delicadeza de decir, bueno, tú quieres matar a mi hijo, ahora cojo yo y te mato a ti antes que lo maten. No, ella lo deja consciente. Ostras, y se nota mucho que aquí le dan un protagonismo ya a la mujer. No la dejan como, claro, venga, que mi marido sea el que nos saque de aquí. ¿Te acuerdas que eso te lo comenté cuando estábamos viendo, que dije, por eso, que qué coraje me da cuando la otra se monta a la furgoneta y ya es como, Josh, corre. Chica, corre tú también, quiero decirte. Ve tú y le ayuda a sacar al perro. Estamos, yo qué sé, encima está siendo el medio poseído y lo manda otra vez a la casa por el perro. ¿Qué quieres? Que venga ya con el hacha. O que venga más poseído todavía. Exactamente, pues yo qué sé, chica, pues yo qué sé, ve tú a por el perro y si no, pues vamos los dos. Pero no, ella, claro, pero estamos hablando de que eran roles muy diferentes. No es que no te digo que, porque los dos están ambientados en la misma época, son los dos la historia del 70 y pico, claro. Pero claro, tenemos ya mentalidades diferentes y es una cosa diferente. En realidad, lo que hubieran hecho personas de esa época es como en la primera, como en la de 1979, lo más normal, porque la sociedad era así. El marido, luego la mujer en casa, lo típico, esos machismos que había de, bueno, la mujer es la que se queda esperando a que el marido vaya y lo solucione. Pues era más lo que se estilaba en esa época, en la sociedad que había. Sí. Y entonces, aquí han querido hacer como que era la época, pero han metido cosas ya de ahora. Totalmente. Ya una mujer más valiente, más chapalante, ¿no? Sí, además que actúa y que lo consigue, que quien salva a la familia es, en la de 2005 es ella. A mí no me desagrada el final de la de 2005. No, a mí quizás sea de lo que más me gusta. Es porque como, además, incluso la frase, cuando le da, se llama, he dicho antes culetazo, ¿es culatazo o cómo es? Con la culata será culatazo. Sí. Había entendido, ¿no? Culetazo es darle con el culo, pero...
No es con el culo, es con la culata. Bueno, pues es que cuando le va a dar con la culata, que le dice, hoy no va a morir nadie aquí. Y Eso, le pega y lo deja inconsciente y venga, vámonos, porque sé que tú estás así, ido por la casa, no por otra cosa. Luego, las bandas sonoras. Las vamos a comentar porque la banda sonora de la primera estaba hasta nominada a un Oscar y me parece maravillosa. Creo que el primer comentario que te hice por WhatsApp cuando me puse la peli fue uy, la musiquita, porque se me pusieron los pelos como escarpia. Dije, oh. Que la gente lo busque en internet, porque tiene que estar en algún sitio de internet. Que la música de esas películas, ahí tenemos Suspiria, que también es de la original, esa banda sonora de película de miedo de esos años, amigo. Ya solo con eso ya tienes la mitad de la ambientación hecha. Fíjate, en El Exorcista. Es que la banda sonora del Exorcista. Madre mía. Es que sin esa banda sonora del Exorcista no es la misma película. No. Es la misma Totalmente película. de acuerdo contigo. O sea, increíble. La del 2005 pues era una banda sonora de una película de miedo del 2005 más un golpe, más uso del sonido como recreación de tal golpetazo, que te pone el corazón a mil. Pero esa musiquita de que niñas pequeñitas cantando, que tal, ay, que se te pone. A todos nos ha dado miedo siempre. Todo, ¿verdad? Siempre. Pues al final ya os digo, son películas que son muy similares porque la historia es absolutamente idéntica con pequeñas diferencias, pero al final cuentan una historia que está en un libro, que está recogido, que es una versión real, pero tiene sus diferencias. Bueno, es que en el libro pone basado en hechos reales y desde el principio que empieza a leer, yo me habré leído las primeras 30 páginas, porque no me ha dado tiempo a más, y te dice, te lo cuenta como que eso ha sucedido de verdad. Entonces, claro, el que se lo lee en esa época, los que se lo leyeron en su momento, cuando salió en 1979, ostras, pues que te está vendiendo basado en hechos reales. Yo siempre digo que fíjate que pocas casas encantadas salen ahora. Claro, porque bueno, son mentalidades. ¿Cuándo salían las casas encantadas en ese momento? Primero yo creo que por la sugestión que había en ese momento y porque se daba por válido muchas más cosas que ahora. Y la gente somos mucho más escépticos. Podemos creer en los horóscopos. Sí. Pero igual no creemos en una señora andando por un pasillo de una casa encantada. Entonces es cierto que bueno, que al final yo siempre, con este tipo de cosas, yo siempre digo lo mismo. Si tú crees en estas cosas, cero problema, quiero decirte. Yo el problema igual lo tengo un poco más cuando intentan engañar a la gente. Claro, eso es. Y por eso en los últimos tiempos se han desmontado un montón de historias que se daban por buenas, incluso en España, Por ejemplo, tenemos el caso Vallecas. Sí. Que el caso Vallecas ese fue el primer caso en que la policía lo tipificó como algo sobrenatural. Pero yo creo que la policía que fue allí sí que realmente yo creo que se sugestionaron. Hombre, claro. Quiero decir, claro, sí. que luego a lo mejor la familia luego era todo un cuento, lo tenían ahí preparado, no lo sé. De hecho, que era así. De hecho, confesaron claro, después. Una noche de tormenta, tú estás patrullando, te llaman en un piso que dicen que se mueve, bueno, que eso pasa todos los días. Todos los días te llaman diciendo que hay una persona y luego resulta que es que tiene esquizofrenia. Porque es que te llaman todos los días diciendo que es que hay un señor en el pasillo que no se va. Tú sabes que esa persona tiene esquizofrenia, pero tú cuando entras, mira al pasillo a ver si está el tío. Ya te lo digo yo. Totalmente. Pero bueno, al final, pues ya os digo que no pasa nada. Si creéis en estas cosas, estupendo. Esta vuestra noche, la noche de Halloween, ver un montón de películas o disfrutarlo de la manera que vosotros consideréis, cero problema. Y nada, y aquí estamos para desmontaros y para destriparos los destripadores. No, es cierto que, bueno, pues ya está, ya tenéis la información. Vosotros, claro. Si queréis seguir creyendo en que los Lutz veían un cerdo volando por la ventana, nosotros, amigos, cero problema, para adelante sin ningún tipo de problema. Para los que no, bueno, pues ya está. Oye, ha sido un mito que ha durado muchísimos años. Claro, y ha dado para mucho. Así que, pues nada,
¿Que te vas a disfrazar de algo esta noche? Yo no, ¿De Halloween? yo no soy de disfrazarme. No, No. no sé. Yo lo único que me disfrazo es quitarme y ponerme las gafas. Para cambiarme como Clark Kent. Bueno, con personas completamente diferentes. Totalmente quiero decir, diferentes. 2 metros de señor, con una cara muy característica, pero se ponía las gafas y no lo conocía nadie. Por eso. A ver, eso sí que es verdad que es un misterio. Pues chicos, que un placer acompañaros en esta noche, que espero que os haya gustado el programa. Y nada, que nos vemos en el próximo. Y ya sabéis, suscribiros al canal de La Guarida del Lagarto, que además de Crímenes y Palomitas tenemos un montón de contenido más que seguro que a algunos os gusta. Y seguidnos en Instagram, que por ahí vamos contando cositas. Así que, Javi, Muy bien. Manolo, Truco Trato, nos vemos dentro de unos días. Chao. Chao.